Filosofía del Derecho, por Friedrich Hegel, 260, tercera parte, la ética, sección tercera, el Estado, 258. El Estado, como la realidad de la voluntad sustancial que posee en la conciencia de sí individualidad elevada a su universalidad, es lo racional en sí y por sí. Esta unidad sustancial, como fin absoluto y móvil de sí misma, es donde la libertad alcanza la plenitud de sus derechos, así como este fin último tiene el más alto derecho frente a los individuos, cuyo deber supremo es el de ser miembros del Estado. Si se confunde el Estado con la sociedad civil y su determinación se pone en la seguridad y la protección de la propiedad y libertad personal, se hace del interés de los individuos como tales el fin último en el cual se unifican. Y en ese caso, ser miembro del Estado cae dentro del capricho individual. Pero el Estado tiene una relación muy distinta con el individuo. El individuo mismo tiene objetividad, verdad y ética solo como miembro del Estado, pues el Estado es espíritu objetivo. La unión como tal es el verdadero contenido y fin, y la determinación de los individuos es llevar una vida universal. Su posterior y particular satisfacción, actividad y comportamiento tienen como punto de partida y como resultado esa sustancialidad y validez universal. Considerada abstractamente, la racionalidad consiste en la unidad, con penetración mutua de la universalidad y de la individualidad. Y aquí, concretamente, en cuanto al contenido en la unidad de la libertad objetiva, esto es, de la voluntad sustancial universal, con la libertad subjetiva, como la del saber individual y de la voluntad que busca fines particulares, y en cuanto a la forma, en un obrar que lo determina según leyes y normas pensadas, esto es, universales. Esta idea es el ser eterno en sí y por sí necesario del espíritu, pero cual sea o haya sido el origen histórico del Estado en general, o más bien de cada Estado particular, de sus derechos y sus determinaciones, si aquel más bien haya derivado de las relaciones patriarcales, del temor, de la confianza o de la corporación, etc., y del mismo modo sobre qué se hayan basado tales derechos, si se los ha aprendido y afirmado en la conciencia como derecho divino, positivo, como contrato o costumbre, todo esto no concierne a la idea misma del Estado, sino respecto al conocimiento científico del cual únicamente se habla aquí. Es como fenómeno algo histórico y referente a la autoridad de un Estado real, en cuanto ella aporta motivos. Estos son tomados de las formas del derecho vigente en él. La reflexión filosófica se ocupa solo de la intimidad de todo eso, del concepto pensado. Con referencia a la indagación de ese concepto, Rousseau ha tenido el mérito de haber sostenido como fundamento del Estado un principio que, no solo por su forma, como por ejemplo la tendencia de sociabilidad, la autoridad divina, sino por el contenido es pensamiento, esto es, el pensamiento mismo, o sea, la voluntad. Solo que habiendo entendido la voluntad en la forma determinada de voluntad individual, como luego también en Fichte, y la voluntad universal no como la nacionalidad en sí y por sí de la voluntad, sino solo como la colectiva que surge de la voluntad individual concerniente. La asociación de los individuos en el Estado viene a ser un contrato que tiene por base su capricho y su consentimiento libre y expreso, sucediéndose las consecuencias meramente intelectivas que destruyen lo divino en sí y por sí, y la absoluta autoridad y majestad del Estado. Desarrolladas hasta convertirse en fuerza, esas abstracciones han producido realmente, por un lado, el primero, y desde que tenemos conocimiento en el género humano, prodigioso espectáculo de iniciar completamente de nuevo, y por el pensamiento, la constitución de un Estado real, como la ruina de todo lo que existe y tiene lugar, y de querer darle como fundamento la pretendida racionalidad. Por otro lado, puesto que solo son abstracciones privadas de ideas, han hecho de esta tentativa un acontecimiento demasiado terrible y cruel.
Contra el principio de la voluntad individual, se debe de recordar el concepto fundamental de que la voluntad objetiva es lo racional en sí, en su concepto, sea conocido o no por la voluntad singular, y sea o no querido por su capricho. Y que lo contrario, la subjetividad de la libertad, el saber y el querer, que es lo único afirmado en ese principio, encierra solo un momento unilateral de la idea de la voluntad racional, que es tal solo porque es asimilado, que es tal solo porque es a sí mismo en sí y por sí. Otro aspecto contrario al concepto de comprender el estado como algo racional por sí es tomar la exterioridad del fenómeno, la contingencia ansiosa, la necesidad de protección, la fuerza y la riqueza, etc., no como momentos del desenvolvimiento histórico, sino como la sustancia del estado. Igualmente erróneo es tomar la individualidad singular que constituye el principio del conocer. Ni siquiera puede tomarse el concepto de esa individualidad, sino, al contrario, las individualidades empíricas según sus caracteres accidentales, fuerza y debilidad, riqueza y miseria, etc. Tal idea de no reconocer en el estado lo infinito y lo racional en sí y por sí, y de excluir el pensamiento de la comprensión de su íntima naturaleza, no ha sido jamás manifestada tan abiertamente como en la restauración de la ciencia del Estado de Carlos Luis de Haller. Abiertamente porque en todas las tentativas de comprender la esencia del Estado, por más que los principios sean parciales o superficiales, ese intento de entender al Estado lleva consigo pensamientos y determinaciones universales. Pero allí no solo se renuncia conscientemente al contenido racional, que es el Estado, y a la forma del concepto, sino que se da el ataque al uno y al otro con ardor pasional. De una parte de la eficacia de sus principios, como Haller asegura, esa restauración es deudora, por cierto, de la circunstancia de que él, en la exposición, ha sabido desembarazarse de todos los conceptos y a la vez mantenerse así por un largo rato privado de pensamientos, porque de ese modo se suprimen las confusiones y las interrupciones que debilitan la impresión de una explicación, en la cual se mezclan con lo accidental las exhortaciones a lo sustancial, con lo meramente empírico y exterior un recuerdo de lo universal, de lo racional. Y así, en el ámbito de lo que es mísero y sin valor intrínseco, se evoca lo supremo e infinito. Por lo tanto, esa exposición es igualmente consecuente, porque siendo tomada como esencia del Estado, la esfera de lo occidental en lugar de lo sustancial, la coherencia en semejante materia consiste justamente en la total inconsecuencia y ausencia de conceptos, que permite avanzar sin una mirada retrospectiva y hallarse a sí mismo bien en su lugar, en lo contrario de lo que poco antes había sostenido.